Yo personalmente podría decir que esto huele a mierda. Zapatillas, protector solar y una gorra y Una un gorra snack. y snack. Sí. ¿Qué tal, mis queridos tripulantes? ¿Cómo están el día de hoy? Me presento, soy Antonio y hago videos para YouTube sobre temas de cruceros, viajes por el mundo y demás. Pero hoy nos encontramos en Santorini, Grecia. Y primero que nada, chicos, es importante saber que todo esto es un terreno, es un territorio que es territorio volcánico. Los volcanes crecieron hasta un punto donde, bueno, el agua está tapando la mayoría de las montañas y crearon todo Grecia, Ia. Algo curioso es que tú te puedes mover entre las islas y vas a encontrar todos estos terrenos donde construyeron todo en blanco, y eso es algo curioso y lindo de Grecia, que absolutamente todo va a ser blanco excepto las iglesias. Las iglesias van a tener un domo azul, que es lo más típico de aquí de Santorini, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a probar unos traguitos, vamos a conocer los alrededores, hacer un poquito de shopping para ver los precios y qué podrían hacer si ustedes tienen 24 horas aquí en Santorini. Nos vemos luego. Santorini tenía un nombre diferente. En la antigüedad, la isla se llamaba Cera, en honor al líder espartano Ceras. Fue renombrada Santorini en la época medieval por los venecianos, en honor a Santa Irene. Las casas blancas reflejan el calor del sol, mientras que los techos azules simbolizan el mar y el cielo. La isla es famosa por su vino blanco, que se cultiva en un suelo volcánico. El vino tiene un sabor mineral distintivo debido al suelo. Las playas tienen arena de diferentes colores debido a su origen volcánico. Hay playas de arena negra, roja y blanca. Algo definitivamente recomendable es caminar por toda la costa. Las vistas son muy bellas, simplemente es importante saber que hace mucho calor. Y ahorita ya me quité la playera porque en verdad hace mucho calor, no hay ningún problema. Te dejan andar así sin playera. Y todas las calles son muy bellas. Realmente todo es muy similar, todo va a estar en blanco, todo va a estar, no sé, con árboles de olivo, con flores, hay como un poquito de todo. Lo mejor de todo es que hay restaurantitos alrededor de todo pues el camino. Entonces simplemente si lo van a hacer de día, pues cúbranse bien porque hace muchísimo calor. Y ya cualquier cosa, también ahorita vamos a irnos a Ia. En Ia hay una playa muy bella que vale mucho la pena conocer. Entonces, bueno, simplemente tienes que tomar un autobús, cuesta como 1 euro, 2 euros. Y a partir de ahí, tienes que bajar la colina, llegas a la playa. Y el problema es que tienes que o subir caminando, pero también te rentan unos... bueno, hay dos opciones, ¿no? Una que es como subirte en los burros que hay, pero pues ya depende de la persona. O también te rentan un coche. Entonces por un precio como de 10, 15 euros por coche, te suben de nuevo toda la colina, porque sí es bastante. Y te dejan otra vez en la estación de autobuses, simplemente para regresar a Santorini. Al final iremos a una playa que se llama Black Sand. Esta playa está del lado contrario de Ia. Tenemos que tomar un transporte, que es un autobús, que les digo, cuesta como 1, máximo 2 euros. Y lo tienen que tomar, por ejemplo, si vienen en un crucero, tienen que tomar un teleférico y es o hacia arriba de la colina o hacia abajo. Se van simplemente hacia abajo y ya de ahí van a encontrar todos los autobuses que salen como cada 5, 10, 15 minutos. Y lo mismo de regreso, te van a cobrar lo mismo y solo aceptan efectivo, no te aceptan tarjeta. Entonces, como para que tengan contemplado traer sus euros, sus moneditas, porque ya de ahí, de plano, simplemente lo intentamos, no te aceptan tarjeta. Una vez que lleguen a la estación de taxis, buscan la estación de autobuses que va a estar literalmente abajo y ahí salen a todos lados. Entonces de aquí ya te puedes mover fácil a Oya,
a Fira, a otros lugares. Cosas que debes de traer aquí a Grecia es unos lentes, bloqueador solar, una gorrita que me hizo falta y ganas de caminar. Y aunque el plan era llegar a Ia, llegamos a Perisa, que definitivamente está completamente del otro lado. Ya que llegas aquí es una playa de arena negra. Sinceramente está súper caliente. Miren, aquí viene Serkan, the legend. Tony, you are the best. Literally, this guy. All eyes on you. All eyes on you. All You are eyes the on best. you. Tony, Sí, ya me vine a encontrar aquí a mis amigos. Nos vamos a meter un ratito a nadar. Bueno, nada más que sepan que es un área como extensa, que incluso va a estar la opción de que si quieren rentar como un camastro o algo por el estilo, va a haber una tienda por si se quieren comprar como frituras, un trago, una botellita. Y si no, simplemente venir a traerte tu toalla y quedarte aquí en la arenita porque está el día delicioso. Vamos a meternos al agua. Mucha gente cuando piensa en Grecia piensa más que nada en Santorini, por ejemplo, en Ia, pero todos piensan sobre los edificios, el tomarse su foto en las iglesias con el domo azul, en hacer shopping. El hecho de ir a una playa no es tan sencillo porque, como les decía, como todo es una montaña y el pueblo está en la parte de arriba de la montaña, ir a la playa requiere literalmente bajar una montaña, no sé, como parecida a la que tenemos allá atrás. No es tan sencillo hacerlo. Simplemente lleguen a la estación de autobuses, de ahí preguntan por alguna playa, porque en Santorini, creo que hay una playa, pero no es como muy famosa. Hay como restaurantes que están al lado del mar, que son lindos, pero no tanto para nadar. Entonces yo les recomendaría más ir a Oia, conocer los alrededores, porque también aquí hay un lugar que lo conocen como el Pompeya de Grecia, que fue un lugar que cuando hubo una erupción volcánica, toda esa ciudad quedó bajo la ceniza. Entonces hay como muchos lugares históricos, hay lugares para visitar. Santorini es muy lindo, pero no es muy grande. Lo puedes recorrer fácilmente en 1-2 horas. Recuerden que aquí todo, normalmente la comida y las bebidas van de los 10 euros para arriba. Entonces vénganse preparados, chicos. Vas a tener que caminar mucho. Veo gente que lleva carreolas o que llevan silla de ruedas. Es un infierno para esas personas porque realmente tienen que estar cargando mucho, ¿no? Todo el mundo quiere ser latino en el interior, ¿verdad, perro? Ya venimos de regreso, ya estamos de nuevo en Santorini. La verdad que la nadada estuvo muy cansada. Ahorita simplemente nos bajamos del autobús, caminamos un poquito. Ahorita vamos a caminar hacia el trolley que nos lleva al crucero y ya de ahí nos seguimos. Una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia ocurrió 1600 años antes de Cristo. Se cree que esta erupción pudo haber inspirado la leyenda de la Atlántida debido a la devastación y al colapso de una civilización avanzada en la región. Les recomiendo comerse unos gyros. Hay unos gyros que no son tan caros, que cuestan aproximadamente 4 a 6 euros. Te comes algo rico, te tomas unas cervezas, haces un poquito de shopping. Pero normalmente las calles aquí van a ser angostas y simplemente va a haber de todo para comprar, así de todo. Tanto arte como joyería, como ropa, recuerditos, magnets. Va a haber un poquito de todo. Entonces simplemente, chicos, les recomendaría venir a hacer un poquito de shopping, comer a gusto, pasar un buen tiempo con la familia, con los amigos. Y simplemente recuerden que las calles van a ser angostas, que va a haber mucha gente alrededor. Mientras tengan un poquito de paciencia, de tiempo, simplemente podrían venir un poco más en la tarde que en la mañana, porque en la mañana tanto va a estar muy lleno como va a ser mucho calor. Entonces simplemente disfruten.
Hay que hidratarse, chicos, porque si no, terminan rojos como la Mili. Y sí. ¿Qué tal Protector. tu experiencia en Santorini? Muy buena, necesitas zapatillas, protector solar y mucha agua. Y, alguna una snack. gorra, ¿no? Una gorra y una algún gorra snack. y snack. Sí. Una gorra y Está snack. medio cara, Que hay una iguales. fila de una hora. ¿Hay una fila de una hora? Sí. Tú valiéndote queso. Forget, tripulantes, a veces hay una fila muy grande para llegar al trolley. Sinceramente ahorita la fila está muy pesada, todavía tenemos que irnos hacia allá, pero la fila sí está pesada. Entonces solo que sepan que hay dos opciones, una es tanto bajar con el trolley como la otra va a ser bajar en un burro o caminando, corriendo, como puedas, pero tienes que llegar a la hora al barco, ¿no? Entonces solo por ustedes, chicos, hoy lo vamos a hacer caminando. Y nos vamos directamente hasta el barco. También lo pueden hacer descalzos si quieren. Digo, sí, por hacer algo diferente, por simplemente no seguir a la multitud. Bajar caminando vale mucho la pena. Está recomendado un poquito del atardecer. No, miren qué vista. Vamos a medir el tiempo para saber exactamente cómo vamos. Bueno, Son 6:45. 6:40. Yo tengo 6:45. Sí, por eso. Voy a poner el... Empezamos como 6:40. Ah, bueno, va. Ya puse el cronómetro. ¿Te imaginas así? Rájale. A ver, y que la bajada no solo es una bajada, va a haber restaurantes, va a seguir habiendo como comercios, tiendas, de todo un poquito, entonces es una bajada coqueta. Más si vienes con tus amigos, se pone buena la bajada. Stay to the sides. Okay? Voy un patadón y pelamos, ¿eh? Peace out. Parte de la bajada, saber que esto va a estar lleno de literalmente de estos burros que parecen caballos, que están gigantes. Lo recomendable es no acercarse mucho porque he escuchado que muerden, o sea, no son como muy amigables. Yo trato de no estar como muy cerca de ellos, porque un patadón seguro sí te destroza. Entonces aquí como que es recomendable saber que pues va a estar un poquito así lleno de heces. De heces y meados. Digo, al menos bajar en el atardecer como que no pega mucho. Pero si hubiéramos bajado antes, olvídense, ya estaría muriendo. El calor está muy fuerte. Con el aroma de las heces, con los meados. Sí es el problema de venir en grupo, cada quien lleva su ritmo. Entonces, mientras lleguen al barco antes de la hora, todo está bien. A ver, haciendo un recap de los primeros 10, 15 minutos que vamos bajando. La gente que tal vez no tenga un poco de condición sí le costaría un poco de trabajo. Las piedras están un poco resbaladizas. Algunas personas van descalzos, otros van con tenis, pero hay algunas piedras que en verdad sí están resbaladizas. Entonces sería bien bajar con mucho cuidado. Siento que sí requeriría como cierta nivel físico para bajar, ¿no? O sea, para una gente adulta, un adulto mayor, esto no sería muy sencillo. Entonces siempre se recomendaría el trolley, ¿no? El trolley pues, rápido, seguro. Tal vez haces un poco de fila, pero te iría bien. Pobre burro, lo que lleva arriba. Ya le agarré la onda. Sí, de hecho en literal yo hubiera hecho lo mismo. Si vas así de laditos. Sí, sin pedos, ¿eh? Bueno, la experiencia de los primeros 15 a 20 minutos, yo personalmente podría decir que esto huele a mierda. Y simplemente, pues no es la mejor experiencia que puedes hacer, pero es una forma de simplemente hacerlo sin... Si en verdad los trolleys están muy llenos o algo por el estilo. Pero créanme que la sensación no es muy linda. El olor, tanto la experiencia, no es como exactamente la mejor. De hecho, ahorita es el atardecer. El burro como que no le importa dónde tú pases, ¿sabes? El burro te va a llevar así de golpe. No es como que vaya a parar. ¡Va, burro! Sí, el burro, mira, el burro pasa primero.
Y ya después nosotros. Pero bueno, se tenía que hacer y se hizo, chicos. Para que tuvieran las dos experiencias, tanto como con el trolley como con los burros, ¿no? Había un burro con bozal, eso quiere decir que ese era agresivo, seguro. Yo creo que si van así todos rápido, sí te tiran, ¿eh? Es como de... Sin problema, sin problema. El león, güey. Se llegó. Estuvo interesante, simplemente cansado no fue. Pero es otra experiencia, es algo distinto. 15, 20 minutos ya estás ahí sin ningún problema. Ahorita solo nos queda subirnos al tender e irnos de regreso al barco de Celebrity. Amigos, dejen sus comentarios, suscríbanse. Cualquier cosa que quieran ver, solo avísenos. Chao, Palos. Since I met you, I feel unbreakable.